Eh, Ingeniero Jorge La Peña está en contacto con La Brújula. Sí, efectivamente. Bueno, nuevamente un gusto poder comunicarnos con usted y le vamos a hacer algunas preguntas. Yo recordaba que hace algo más de 3 meses estuvimos conversando por estos micrófonos con usted, pero da la impresión que en la Argentina esos 3 meses son años, ¿verdad? Pero Efectivamente. quería preguntarle, en primer lugar, porque ustedes han respaldado la fijación del precio del petróleo y de los precios de la nafta y del gasoil por el término de 90 días, medida que efectivamente significará un alivio para el conjunto de la población en un marco de alza desmesurada de los precios, del dólar, etcétera. ¿Usted podría fundamentarnos por qué el Instituto Enrique Mosconi respalda esta medida y cómo está viendo las consecuencias que pueda traer aparejado el hecho de congelar durante 90 días básicamente las naftas y el gasoil? Bueno, evidentemente hay un hecho que no estaba previsto, que ha sido un vendaval económico, una devaluación del peso, una caída de las acciones en los mercados internacionales de Argentina, de los bonos, y una caída también en la bolsa local. O sea, este cimbronazo que coincidió con las elecciones, con las PASO o con los resultados de las PASO, ¿no es cierto? Generó un desequilibrio económico que afecta claramente a los que menos tienen. Es decir, sí. La población de a pie, los que son pobres, los que son indigentes, pero también, yo diría, la clase media de alguna forma está afectada fuertemente por estos cambios económicos que se van a traducir en aumento de precios y en disminución relativa del salario, ¿no es cierto? Bueno, en este contexto, que no era esperado, porque nadie lo vaticinó, no es que fue resultado de una acción de gobierno determinada, o tampoco de la situación internacional, sino que se debe digamos, al proceso eleccionario mismo y a las expectativas, en todo caso, ¿no? Bueno, el gobierno decidió tomar algunas acciones que van en el sentido de defender el salario y de defender la paz social, entre ellas, bueno, incrementar, bajarle el IVA a artículos de primera necesidad, subir algunos sumas que complementan el sueldo, y en particular, bueno, en el caso de la energía, que es el sector que nosotros más vemos con detalle, decidió congelar por el término de 90 días las naftas y otros combustibles. Este fue el enunciado del presidente. Sí. Bueno, después esto se implementó con un decreto de necesidad y urgencia, recurriendo a los fundamentos de la ley de abastecimiento, que autoriza estos congelamientos o control de precios en situaciones extremas. Y este decreto, digamos, está firmado por todo el gobierno, no solo por el presidente, sino por todos sus ministros, y congela el precio de las naftas y el precio del gasoil, que son los combustibles más importantes, por 90 días. Es una medida excepcional y creo que va a contribuir a tranquilizar a tranquilizar los que están intranquilos, digamos, que son los más afectados, ¿no? Así es. En esta dirección le quiero hacer simplemente una consulta, porque hoy lo escuché al ex gobernador de Río Negro, Alberto Gueretilnec, un poco rechazando la medida y planteando que
estaba de acuerdo en que no aumentara el precio de los combustibles, pero que debía utilizar la nación otros medios porque de esta manera afectaba los recursos y que en el día de hoy podrían estar presentándose ante la Corte Suprema con una demanda judicial, una medida cautelar iban a pedir para que no se congelara el precio del petróleo y que además eso le daría sustentabilidad a los contratos con las empresas, porque de lo contrario, decía él, desalentaría la inversión, en fin, la improvisación de siempre, el cambio de reglas de juego. ¿Qué opina usted, Jorge, respecto de esto? Y estoy en contra de ese razonamiento, porque forma parte de una respuesta orquestada por los sectores que estarían afectados por esta medida. De la misma forma, digamos que podrían reaccionar, los terratenientes o los productores rurales si se toma una medida en el campo, o que podría protestar el hombre de a pie cuando se le incrementan brutalmente los precios de la nafta o de los alimentos. Es decir, lo veo como una resistencia a una medida gubernamental que está estudiada y está tomada por el gobierno en un contexto de emergencia. Ahora, es cierto que los gobernadores de las provincias petroleras, que se habrán alegrado, pienso yo, cuando vieron que el dólar se disparó, y que el peso argentino cayó, porque iban a cobrar, en definitiva, regalías sobre precios mayores. Claro. Tengan la frustración que expresa Beretilnec para decir no, se cae todo. Y así también he visto al gobernador actual de Neuquén hacer el mismo planteo. He visto a sindicalistas que claman porque va a haber despidos, y nadie avisó que vaya a haber despidos. Y los petroleros, los productores de vaca muerta, salieron a través del presidente de IDEA, que es una organización que no es una organización sectorial, sino que abarca a todo el empresariado, a decir que con esto vaca muerta no es viable. Bueno, a mí me parece que están infundadas los temores, por un lado, y las aseveraciones como las que hizo el presidente de IDEA de que con esto vaca muerta no puede funcionar. Para esto tendríamos que ver exactamente cuáles son los costos de producción y en qué medida la decisión del gobierno paraliza inversiones, porque le retribuye a las empresas, en todo caso, con precios menores a los costos, pero nadie conoce los costos. Claro. Entonces me parece que hay una sobreactuación de los sectores afectados, coordinada, porque acá están hablando los gobernadores que representan al poder político de la región, están hablando las empresas petroleras a través del presidente de IDEA, que casualmente es un petrolero que tiene intereses en la explotación de vaca muerta, y están hablando los sindicalistas por el temor a que vaya a haber despidos, y nada de esto creo que vaya a ocurrir en estos 90 días, a menos que se demuestre lo contrario, pero para eso tienen que mostrar las planillas Excel con los costos, para decir en qué medida no lo pueden cumplir, ¿no? Claro. Dos preguntitas más, Jorge. Una, le quería preguntar por el apagón que tuvimos el Día del Padre. Usted hizo una nota. ¿Nos puede decir qué más se sabe respecto de aquel apagón? Si se dieron las explicaciones del caso y si está garantizado que no se vuelva a producir un apagón de las mismas características. Bueno, la garantía no se la puede dar nadie, porque si el hecho ocurrió, podría volver a ocurrir, y de hecho la literatura nos habla de que estas cosas pueden ocurrir. Ha habido esta misma semana un corte importante en Inglaterra que afectó una cantidad de usuarios menores de la que
este corte, pero que también ocurrió. Así que bueno, yo diría que esto no se puede asegurar que no vaya a ocurrir, pero la probabilidad que ocurra nuevamente es bajísima. Digamos, nos podemos quedar tranquilos en este aspecto. Bien. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, está perfectamente descrito por un informe que hizo el secretario de Energía, asesorado por la Universidad de La Plata, y que fue expuesto a principios de julio en el Senado de la Nación, en el cual estableció que hubo una responsabilidad primaria en la empresa Transener, que es la operadora de la red, en definitiva, que tuvo el percance y que no pudo aislar la falla para que no se trasladara todo el sistema como finalmente se trasladó. Pero también observó este informe del ministro y de las universidades, observó que hubo fallas colaterales por otros actores del mercado, es decir, hubo distribuidoras que no hicieron los cortes o donde los automatismos no funcionaban adecuadamente para liberar carga, y algunos generadores que también mostraron que sus elementos tenían fallas. O sea, como siempre se ve que cuando se produce una falla de este tipo, que además de la falla principal hay otras fallas que contribuyen a agravar el sistema. Bueno, lo cierto es que en este momento está definido bien lo que ha pasado, conocemos lo que pasó, es muy poco probable que esto vuelva a suceder, y ahora el ente regulador tiene que regular las multas sobre las empresas responsables, que tendrán que resarcir a los usuarios en una cantidad muy importante de pesos. Y bueno, esto se podrá seguir discutiendo en términos administrativos, pero en definitiva creo que sabemos lo que pasó. Bien. Sabemos lo que hay que hacer para que no vuelva a ocurrir, y se aplicarán las multas. Bien, bueno, de mi parte le voy a hacer la última consulta, y tiene que ver con la experiencia inmediata anterior a este gobierno, que es la del gobierno kirchnerista, que por distintas circunstancias tuvo en una primera etapa superávit energético y teníamos superávit en la balanza comercial, y luego, pasados los años, empezamos a entrar en una zona de déficit, lo que también implicó pasar a una situación de déficit fiscal, etcétera. Usted ahora, por lo menos de mi parte, creo que el mismo signo político va a volver, conforme lo que ocurrió el 11 de agosto, y no sé si usted conoce los equipos técnicos que acompañan al presidente o el probable presidente Alberto Fernández, si piensa que ha habido una autocrítica en ese sentido, y si piensa que efectivamente se va a abordar la cuestión energética desde una concepción de políticas de Estado antes que repetir lo que se hizo durante el periodo anterior. Bueno, voy a tener una mirada optimista, diciendo lo siguiente. Primero, no conozco al equipo energético que eventualmente acompañaría al señor Fernández, si es que en definitiva es elegido. Porque esto es, digamos, los resultados de las PASO han sido contundentes, pero todavía falta la elección propiamente dicha, y los números pueden variar. Pero no conozco al equipo, no he conversado con nadie que me haya sido presentado como futuro ministro o cosa por el estilo, en el caso de ganar el señor Fernández. Así que no puedo decir esto. Creo que hay que tomar por la positiva, la declaración del señor Fernández que del último domingo, en el cual dijo que esto no es el kirchnerismo, y por lo tanto mi lectura es que va a haber
una diferencia entre su eventual gobierno y el gobierno o lo que llamamos el kirchnerismo. Esto lo saco de las declaraciones de él que hemos leído todos. Si esto es así, posiblemente, si esto fuera así, bueno, posiblemente podemos ser optimistas en que no se va a repetir la mala gestión que tuvo la administración kirchnerista en los 12 años de gobierno, donde llevó al sistema a una condición de malísima calidad de las prestaciones, sobre todo en el área de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde aumentaron los cortes en forma muy importante, bajó la calidad, y eso es el resultado de un congelamiento tarifario que no debería haber tenido lugar. Y bueno, esto también llevó a un desequilibrio macroeconómico, porque el déficit fiscal producto de de los congelamientos tarifarios innecesarios hizo mucho daño a la macroeconomía, y bueno, y la caída de la producción de petróleo y de gas llevaron a pasar de una situación de superávit de balanza comercial a déficit muy importante, que también terminó desbalanceando las cuentas públicas y el balance de divisas externos. Entonces pienso que esto no debería volver a repetirse, y me baso tratando de ver el vaso medio lleno en las propias declaraciones del candidato, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Jorge, y ahora sí, le aprovecho los últimos 2 minutitos. ¿Cómo está viendo la reconversión energética hacia, lógicamente, energías limpias en la Argentina? La estoy viendo, digamos, positiva en términos de que, digamos, las energías renovables están tomando una porción creciente, pero que todavía es muy menor, un 5%, un 5% de la matriz. Y venimos de un gran retroceso donde las energías térmicas tomaron gran parte de la proporción que antes tenían la energía hidráulica, que desde la década del 90 para acá prácticamente está paralizada como nueva generación eléctrica. Ahora, creo que esto requiere hacer un plan energético que lamentablemente tampoco se hizo en la gestión del presidente Macri, aunque la idea era hacerlo y que formara parte de una política de Estado, que la Argentina tuviera una estrategia explícita energética acordada entre los que gobiernan y la oposición parlamentaria, y que esa estrategia fuera permanente. Bueno, esto no se ha logrado, y bueno, pienso que es uno de los desafíos que queda hacia adelante, ¿no? Bueno, Jorge, no le quiero ocupar más tiempo, le agradezco infinitamente la amabilidad que ha tenido de contactarse con este programa, y sí, le advierto que en próximas oportunidades lo molestaremos, porque creo que la cuestión energética va a seguir siendo vital, estratégica y, si se quiere, también conflictiva en los destinos de los argentinos. Bueno, es así, y cuente conmigo cuando necesite alguna opinión que piense que yo pueda dar. Altamente calificada. Jorge, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias.